Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. El día de hoy vamos a hablar de salud, un tema que hemos platicado mucho recientemente en los últimos años a partir de la pandemia, y es un gusto poder tener el día de hoy a Yetza Bojorquez. Ella es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte, especialista en temas de migración y salud. Y un poco empecemos, Yetza, si te parece, empezando a pensar en este contexto. Hemos hablado mucho de la pandemia. ¿Cómo vivieron las personas migrantes y en movilidad este contexto donde, diría yo, digamos, hay mecanismos institucionales que muchas veces excluyen a esta población para acceder a servicios de salud, con necesidades muy básicas que cumplir, pero también muy específicas, ¿no? De personas que a lo largo de la distinta trayectoria migratoria tienen necesidades en salud? Por otro lado, hay poblaciones migrantes mexicanas fuera de nuestro país que también digamos, podemos estudiar su salud, las personas que regresan, y tú has trabajado en realidad en todas estas poblaciones, pero empecemos pensando, si te parece, un poco en este momento, digamos, en el que estamos terminando, diría yo, de hablar de salud en un contexto pandémico y pensando en que, bueno, falta proponer en un contexto muy particular lo que va a suceder con la salud de las personas migrantes. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, creo que una cuestión muy interesante de la pandemia, que reveló la pandemia, es que quizá los que nos dedicamos a migración y salud generalmente pensamos en cómo la migración afecta a la salud. Y en este caso fue interesante ver cómo un tema de salud afectó a la migración. Cómo el hecho de pensar que las medidas de contención migratoria requerían, de contención epidemiológica, requerían el cierre de fronteras, hicieron realmente, crearon una serie de dificultades para las personas en movilidad e incluso tuvieron o pueden haber tenido efectos negativos sobre la misma salud. Lo que sucede es que, aunque efectivamente el impedir la movilidad de las personas en un contexto de una transmisión de cualquier microorganismo, pues sí, si impides que haya contacto entre personas, no se va a transmitir el microorganismo, eso es obvio. El problema aquí fue que se consideró que el cierre de fronteras terrestres podía tener un efecto de contención de la pandemia, cuando, sobre todo en países o en regiones como Latinoamérica, donde las fronteras son totalmente porosas, podía cerrar unas fronteras, hacer difícil el paso y la gente se iba a pasar por otras. Y por otro lado, sobre todo al comienzo de la pandemia, los primeros casos que llegaron a Latinoamérica no llegaron por las fronteras terrestres, llegaron por vía aérea. Llegaron de personas que venían de otras regiones por vía aérea y llegaron a las grandes ciudades. Entonces, estos cierres en las zonas fronterizas que dificultaron la movilidad de las personas migrantes, realmente no tuvieron un mayor efecto en impedir la transmisión y sí fueron pues muy complicadas para estas personas. Y es interesante porque pensamos muchas veces, como tú dices, en que justo la movilidad también promueve esta transferencia de virus y de enfermedades, ¿no? A mí en su momento, cuando, digamos, en 2020 se hablaba mucho de la llegada de personas extranjeras que pudieran traer el virus, me preocupaba mucho esta estigmatización de las personas en movilidad, no solamente no migrantes, sino de personas en movilidad asociadas a este contagio. Pero creo que, no, y ahí te preguntaría yo más bien a ti, creo que esta idea se superó pronto. Pero no sé hasta qué punto realmente permeó esta posible estigmatización de las personas en movilidad como agentes de transmisión y de contagio. Sí, yo creo que no se superó tan pronto en la medida en que las fronteras, sobre todo, insisto, el tema de las fronteras terrestres siguieron cerradas. Y para el tipo de movilidad que estamos, quizá, que es una de las más importantes en este momento en Latinoamérica, que es esta movilidad terrestre de personas desde el sur del continente moviéndose hacia el norte, pero bueno, también en todas direcciones, el cierre de fronteras terrestres fue lo más complicado, fue lo que las obligó a irse por rutas alternativas mucho más peligrosas, fue lo que hizo además que hubiera concentraciones muy importantes de personas en las zonas fronterizas, en las ciudades fronterizas, atrapadas por una frontera que no las dejaba pasar y que se volvieron efectivamente sitios de mayor posibilidad de contagio. Entonces, creo que la idea siguió, pues, de alguna manera reflejada en políticas públicas de cierre de fronteras, y también la idea siguió incluso en políticas públicas de atención a las personas migrantes durante la pandemia, que estaban enfocadas principalmente a detectar y contener brotes de COVID. Y ahí, Yetza, yo tengo una pregunta, porque
digamos, también las personas migrantes llegaban a nuestro país después de haber logrado entrar por distintas vías, ¿no? Y tenían necesidades en salud, siguen teniendo y van a tener. Pero digamos, se hicieron distintos esfuerzos en distintos países y en distintos contextos de acceso a vacunas, por ejemplo, de acceso a hospitales, etcétera. Ahí, digamos, ¿ustedes qué aprendieron, digamos, de cómo ocurrió? Porque veníamos ya de un contexto también muy complicado en 2019, 2018, por ejemplo, ¿no? En ciertos lugares donde ya veíamos un aumento de llegadas de personas migrantes, en donde también había reacciones en contra de su acceso al derecho a la salud. La respuesta en la región de Latinoamérica fue bastante positiva en ese sentido. O sea, sí, por ejemplo, sí se aceptó que las personas migrantes, o se hizo que las personas migrantes tuvieran acceso a las vacunas. Eso en ningún momento se cuestionó que las personas migrantes deberían tenerlas. Bueno, en algunos momentos, en algunos países, pero en general sí se dio acceso a vacunas a las personas migrantes y también se les dio acceso al tratamiento, sobre todo de urgencia y en casos complicados de COVID, aún en países donde normalmente no tenían acceso a tratamiento en hospitales, ¿no? Eso fue pues una cosa positiva que sucedió, que ante esta emergencia se incluyó a las personas migrantes en ese aspecto de la respuesta. Ahora, la problemática es que pese a que se aceptó o se hizo que las personas migrantes tuvieran acceso a estos servicios, siguieron existiendo muchas de las barreras que existen todo el tiempo para su acceso. Una de las principales es una barrera administrativa que tiene que ver con la necesidad de presentar documentos, de que en muchos casos se les pide que presenten específicamente el CURP, aunque la legislación no dice que eso tenga que ser, pero en muchos espacios en la práctica se les exige el CURP, y tienen que presentar comprobante de domicilio, comprobante de no estar afiliado a una institución de seguridad social. Ese tipo de cosas dificulta no la atención de urgencia, porque la atención de urgencia en general se dio, pero sí todos los otros tipos de atención. Entonces, sí hubo todas estas barreras administrativas y también hubo las barreras que tienen que ver con la parte económica, donde al no estar realmente cubierta al 100% la atención, pues las personas migrantes ni siquiera se animan a acceder a los servicios porque no los van a poder pagar. Moviéndonos a 2023, ¿no? 2023, 3 años después del inicio de la pandemia, viendo hacia adelante, ¿qué aprendimos de estos 3 años, digamos, donde se habló mucho de salud, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en que no queremos que tragedias o crisis, entre comillas, ¿no? Migratorias o ciertos contextos difíciles nos hagan hablar de temas que quizás después pueden pasar desapercibidos. A mí me preocupa mucho que se haga de un lado todo lo que se avanzó quizás en tema de salud y migración, pensando en que ya no hay problemas en salud, lo cual no es cierto, ¿no? Hay muchas necesidades y muchos retos. Y ahí yo te preguntaría un poco hacia adelante pensando en qué necesitamos ante el contexto migratorio actual, ¿no? Repensar. Y a mí me interesa mucho quizás que traigas esta perspectiva tuya, bueno, tuya y de otros colegas, de los determinantes sociales de la salud. En realidad, digamos, parte de entender también lo que ocurre para las personas migrantes en el acceso, pero también en sus condiciones de salud, es entender que son resultados de sus condiciones, donde el proceso migratorio está presente en distintos momentos y distintas formas, ¿no? Entonces, pensando un poco en este contexto, digamos, cómo podemos movernos hacia el futuro para tratar de que las personas migrantes sin movilidad, pues, no solamente tengan el acceso al derecho, sino que vivan una salud plena. Sí, mire, yo creo que una de las lecciones más interesantes fue cómo diferentes actores en el nivel local pudieron cooperar para proteger la salud de las personas migrantes en relación con el tema de COVID, ¿no? En relación con el tema de la pandemia. Entonces, independientemente de las medidas que se decretaron a nivel federal o de los lineamientos o de los programas, sí hubo un acercamiento entre las jurisdicciones sanitarias principalmente y las organizaciones de la sociedad civil, que normalmente son quienes proveen muchos tipos de atención a las personas en movilidad, para detectar los casos de COVID, para atender posibles brotes, para llevar las vacunas, para facilitar estas cuestiones administrativas que mencionaba hace rato, encontrar maneras de, digamos, saltarse esos problemas administrativos para poder dar la atención que se requería. Entonces, estas colaboraciones que se observaron, que algunas de ellas venían de colaboraciones previas en este nivel local, pero que se fortalecieron y se hicieron más, pues más amplias, con más actores involucrados,
creo que es una de las lecciones que se aprendieron y si se pudo hacer para COVID, pues se podría hacer para otras cosas, ¿no? Entonces, si se le pudo dar atención a los migrantes en este aspecto, ¿por qué no darlo en otros aspectos? Creo que esa es la primera. Y la otra que mencionas en relación con los determinantes sociales. Efectivamente, una de las problemáticas que se vio durante la pandemia es que quienes no tenían la posibilidad de resguardarse porque sus condiciones laborales, económicas no se lo permitían, fueron quienes más se vieron afectados. Y en el caso de las personas en movilidad, en los estudios que hicimos en albergues, quienes más tuvieron, bueno, nosotros medíamos si tenían anticuerpos contra SARS-CoV-2, o sea, que habían ya tenido la infección, quienes más tenían anticuerpos eran quienes habían seguido trabajando, se habían seguido moviendo en transporte público. Entonces, si hubiera habido una serie pues no sé, de iniciativas para que las personas pudieran quizá dejar de trabajar durante los momentos más graves de la pandemia y entonces no estar expuestos a moverse en el transporte público, a espacios con mucho riesgo de contagio, eso hubiera sido muy bueno. Y ese fue un determinante social clarísimo en el momento de la pandemia, pero tenemos los que funcionan habitualmente, ¿no? Y ahí creo que es interesante porque muchas veces cuando pensamos en vulnerabilidades en México y en otros contextos, se asocia muchas veces las vulnerabilidades en salud, y ahí me puedes corregir, ¿no? A pues situaciones de pobreza, situaciones de aislamiento, zonas rurales o comunidades aisladas que quizás tienen dificultades para el acceso a servicios. Y en realidad estas personas de alguna manera quedaron protegidas ante la pandemia en parte por justo su aislamiento, digamos, geográfico, pues, ¿no? Pero en cambio aquí lo que se vio en la pandemia es que en realidad fue zonas urbanas, metropolitanas, personas que tenían que realizar trabajos esenciales y moverse, desplazarse, los que estuvieron más expuestos a la enfermedad, ¿no? Y en las personas migrantes, digamos, estaban un poco en medio, ¿no? En algunos contextos estaban confinadas a lugares quizás con hacinamiento, ¿no? Por ejemplo, en albergues, y tuvo que haber reacciones en estos espacios a cómo controlar el contagio, pero al mismo tiempo también había muchos que estaban muy expuestos porque tenían que seguirse moviendo y quizás trabajando en contextos un poco más precarios, ¿no? Y creo que no sé hasta qué punto, y esa es mi pregunta, nos lleva también a repensar estas ideas de vulnerabilidad, pobreza, carencias económicas en un contexto en donde quizás, no solamente en un contexto urbano, pero en un contexto de movilidad misma, pues, ¿no? Es diferente la noción de lo que aplica. Efectivamente, las personas migrantes estaban expuestas por estos espacios de hacinamiento principalmente, y una de las cosas que encontramos también fue que tenían mayor riesgo quienes habían estado justamente en sitios de detención migratoria, por ejemplo, ya sea en Estados Unidos o en México. Entonces, sí, las condiciones de hacinamiento también fueron un factor importante que hacía que las personas migrantes estuvieran más expuestas. Y la otra cosa es que muchas veces se piensa el problema del acceso a servicios de salud como un problema geográfico, como tú dices, ¿no? De lejanía en las zonas rurales. Pero a estas alturas, por número de personas afectadas, es más la falta de acceso por otras razones. Y en el caso de personas migrantes, otra vez, no es que no tengan cerca, hicimos un análisis de la distancia geográfica entre las casas del migrante, por ejemplo, y centros de salud, hospitales, y no están tan lejos. O sea, muchas de las casas de migrante donde están los migrantes en tránsito están cerca de centros de salud y están cerca de hospitales. Entonces, el problema no es la geografía. El problema es que para trasladarse a esos lugares, primero puede ser zonas riesgosas en las que a la gente le da miedo salir, les da miedo que los encuentre migración y los deporte, cosas así. Pero insisto, sobre todo los problemas son, por un lado, administrativos y por otro lado, la cuestión económica. Y ahí es importante resaltar eso, creo yo, ¿no? Digamos, las barreras institucionales que se han creado, las barreras económicas, como dices, y las situaciones que viven, que los ponen en situaciones vulnerables mismas, ¿no? Movámonos a otro tema de salud que a mí me interesa muchísimo, que tú has trabajado un montón, y es el tema de la salud mental. Digamos, tú tienes una larga experiencia trabajando que hablabas de detención en Estados Unidos, pensando en cómo viven las personas retornadas, deportadas, el proceso de reintegración, justamente, digamos, afectados por el proceso migratorio mismo, ¿no? Y cómo viven, y hay problemas de salud mental. Pero pensemos no solamente en la población retornada o deportada que tú has estudiado, en otros estudios más recientes que has hecho, también has trabajado estos temas en migración en tránsito, ¿no? Y personas varadas en la frontera. Y ahí sí quiero que nos detengamos porque en general, digamos, en el caso de la salud mental, creo también que la discusión del acceso es distinta. La discusión de incluso los determinantes sociales son muy diferentes. Entonces, un poco, ¿qué aprendemos también de lo que tú sabes de salud mental?
Sí, me gusta que resaltes esta situación de las personas varadas en la frontera, porque creo que uno de los principales temas en relación con salud mental y migración son las situaciones en las que la persona se ve expuesta a circunstancias o se encuentra en circunstancias en las que no quiere estar, en las que no fue su decisión estar y en las que tiene una gran incertidumbre de cuándo va a dejar de estar en esas circunstancias. Y si con esta descripción pensamos en situaciones que nos pueden alguna vez haber pasado a todos, sabemos que es como el cóctel perfecto para un malestar psicológico, ¿no? Y en el caso de las personas en movilidad que están en estos sitios, lo que está sucediendo es, la persona está en un país o en una región o en un sitio que no es su lugar de destino que tenía como intención inicial, sino es un lugar donde está, pues porque está impedido de continuar su movilidad, ¿no? Segundo, no sabe cuánto tiempo va a estar ahí, no sabe si mañana o pasado mañana va a cambiar una política migratoria y entonces va a poder cruzar, va a poder, o ya no va a poder, no sabe si pasado mañana le van a deportar. Entonces, todas estas situaciones son realmente situaciones muy estresantes que contribuyen pues a la ansiedad, a la depresión, al enojo, a todos estos malestares, ¿no? Ahora, por otro lado, efectivamente el tema del acceso también es diferente en estos ámbitos, porque de lo que estamos hablando no es de una enfermedad mental, estamos hablando de una reacción natural a una circunstancia pues muy desafortunada y muy extrema, ¿no? Entonces, ante una reacción natural, el abordaje no debería de ser necesariamente pues un tratamiento psiquiátrico o incluso un tratamiento psicológico, sino más bien el enfoque que muchas organizaciones y muchos organismos promueven es el enfoque psicosocial. O sea, entender esto como una cuestión de necesidad de acompañamiento, necesidad de solventar las diferentes necesidades que tiene la persona y hacer esta como reconstrucción de la identidad y reconstrucción de las redes sociales en la medida de lo posible, pero sobre todo, pues el principal problema es la situación en la que está viviendo la persona. Entonces es una condición más de fondo la que está causando la situación. Y ahí es complicado. Yo me acuerdo haber platicado con un migrante que regresó a Estados Unidos y se quejaba de programas que se habían creado aquí en la Ciudad de México para apoyarlos en este acompañamiento, pero lo que él decía era que pues no le ayudaban realmente a atravesar el duelo de haber dejado a toda su familia atrás sin saber cuándo las iba a ver, ¿no? Y este cambio, como tú dices, de identidad, de dejar de ser padre, dejar de ser esposo, dejar de ser alguien que vivió en Estados Unidos por mucho tiempo y estar aquí en un lugar completamente ajeno, en este contexto de incertidumbre, como tú dices, de no saber qué va a pasar después. Y ahí, digamos, creo que la población migrante o no migrante, digamos, en general mexicana, digamos, no tiene tampoco una tradición de acceso a apoyo psicosocial, ¿no? Y es limitado. Entonces les decía, es que pues a mí no me ayuda a hablar con una trabajadora social 2 veces, porque pues me va a decir, no te enojes o siéntete bien, pero en realidad es más de fondo, ¿no? Y ahí creo que es interesante también pensar por un lado en las distintas necesidades que puede tener distintas personas en movilidad en cuanto a apoyo psicosocial, pero que en general nos hablan de que, claro, las condiciones políticas parecen digamos, bastante estáticas, ¿no? Incluso en la proyección y en la mente de lo que podría ocurrir. Y es muy duro pasar por este duelo de sentir que no va a volver a ver a su familia a alguien, ¿no? En este contexto, yo te preguntaría, Yetza, ¿cómo tratar de pensar en estos apoyos psicosociales un poco diferenciados para distintas poblaciones, ¿no? Incluso dentro de la población varada en la frontera tenemos personas con necesidades muy distintas. Y también pensar cómo podríamos en este apoyo psicosocial expandir el acceso para que personas que no están en movilidad también se beneficien de este apoyo. O sea, pues necesitamos, siento yo, un cambio de cultura asociado a lo que es la salud mental, ¿no? Y ahí estamos hablando de otras cosas, porque uno pensaría, bueno, no necesitamos quizás crear un programa específico exclusivo para las personas extranjeras o para las personas de movilidad, cuando en realidad necesitaríamos facilitar este acceso para todos. Digamos, ahí no sé qué piensas, ¿no? Al respecto de, bueno, necesitamos hablar en general en la sociedad de lo que implica la salud mental sin tampoco caer en cuestiones reduccionistas, ¿no? De simplemente bienestar y hacer ejercicio, ¿no? Sí, bueno, es que hay dos cosas, ¿no? Para el acceso hay el lado de la oferta y el lado de la demanda. Entonces, desde el lado de la oferta, en México, bueno, en todos los países, hay realmente muy poca oferta de atención en salud mental, sobre todo oferta pública, ¿no? Digamos, a la que puedan acceder las personas que no tienen la posibilidad de gastarse una millonada en algún terapeuta, ¿no?
Entonces, esa falta de oferta o oferta limitada afecta a toda la población, no solamente a quienes están en movilidad o a migrantes. Y sí, sí es algo que hay que atender y efectivamente al fortalecer el sistema de atención en salud mental público, se incluiría a la población general y a los migrantes, ¿no? Idealmente. Entonces, es como una acción urgente. Pero por otro lado tenemos la parte de la demanda y efectivamente eso tiene que ver, por un lado, con una cultura de si eso no es importante, de si eso no, por ejemplo, la estigmatización de los temas de salud mental sigue siendo muy fuerte. O sea, el hecho de si te sientes mal, pues te tendrías que aguantar o si te deportaron, la culpa que sienten las personas de fue porque yo me equivoqué, fueron mis errores y entonces ni siquiera tengo derecho ni a llorar, ni a sentirme mal, ni a que me consuelen, ¿no? Porque pues fue mi culpa. Ese tipo de conciencia acerca de las situaciones de salud mental es un tema que hay que trabajar mucho. Pero volviendo a la cuestión psicosocial, o sea, como no es un tema de un problema de enfermedad mental, digamos, de trastorno mental, entonces efectivamente no necesariamente la mejor solución es platicar 2 veces ni con un trabajador social, ni con un psicólogo, ni con ningún tipo de especialista, ni 2, ni 3, ni 10 veces, pues quizá la mejor solución es hacer un equipo de fútbol y empezar a jugar fútbol. Y entonces volver a tener relaciones sociales con personas, ¿no? La propuesta de las agencias de las Naciones Unidas es una pirámide de atención, donde lo primero que se debería de garantizar son las necesidades básicas. Entonces, si la persona no tiene dónde dormir, no tiene dónde comer, no puede estar segura, por supuesto que se va a sentir mal y no va a haber pláticas con trabajador social que le tranquilicen. En el siguiente nivel está volver a fortalecer estos lazos comunitarios. Entonces, el partido de fútbol, los grupos de autoayuda, las clases de cocina, todo lo que permita que la persona vuelva a generar estos lazos. Y ya después, entonces sí se puede pensar si alguien necesita otro tipo de atención más especializada. Y ahí creo que es muy interesante porque en realidad lo que nos estás hablando, y ahí quiero que nos enfoquemos, es en una política pública integral de migración y salud que en realidad considere las necesidades de las personas en movilidad, pero que sea, digamos, que sea integral y que sea multinivel. Y ahí me gustaría que nos detuviéramos, Yetza, porque aquí en este espacio, digamos, pensamos en que México va a ser un destino de personas migrantes sin movilidad. Queremos pensar cómo podemos ser más acogedores, más incluyentes. Y en el tema de salud, entonces, digamos, ¿qué es lo que necesitaríamos para crear esta política pública en salud integral? Bueno, primero, la política necesitaría considerar los diferentes tipos de movilidades. La que hay actualmente, la más reciente, está dirigida a las personas migrantes en tránsito, no mexicanas, y por lo tanto asume que son personas que no se van a quedar, justamente, y entonces no tiene provisiones para el mediano y el largo plazo. La política de salud e inmigración debería considerar tanto a quienes se van como a quienes vienen, como a quienes se quedan por largo tiempo, o sea, y debería tener orientaciones diferentes para cada grupo, eso sería lo primero. Lo segundo, debería reconocer el hecho de que cada vez hay más personas no mexicanas y no latinoamericanas que hablan otros idiomas. Entonces, todo el tema de interculturalidad, adaptación del lenguaje, de los mensajes y eso tendría que ser parte de la política pública de una manera muy clara y con acciones muy, muy concretas. Y el tercero, tendría que considerar justamente todas estas barreras administrativas, económicas y de otros tipos y tener provisiones para cómo sustentar superar esas barreras, en el sentido, en tanto estas barreras son mayores o diferentes a las de la población general, porque la barrera económica pues la tiene la población general en México, pero ¿qué es lo que hace diferente a personas migrantes en esto? ¿No? Entonces, realmente un diagnóstico y una consideración de las particularidades de las personas migrantes. Y ahí yo te preguntaría si hay también que considerar diferencias geográficas, ¿no? Ahí creo que es muy interesante porque bueno, tú vives en Tijuana, te mueves mucho en la frontera norte, en la frontera sur, encargándote de las encuestas de migración en la frontera, digamos, coordinando y revisando lo que ocurre. Pero hay realidades también muy distintas. A mí me fascina, digamos, cuando voy a Tijuana, ver las diferencias incluso en apoyo y en infraestructura, vamos a decir, en torno a la migración, ampliamente entendida, ¿no? Digamos, gira la vida diaria muy de cerca con el hecho de ser una ciudad fronteriza y una metropolitana que se desarrolla en 2 países, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que pensar en esta política integral también en cuanto a estas variaciones en el territorio, pensando en que las necesidades de las personas en movilidad en el sur, en el centro, en Cancún, van a ser muy distintas, ¿no? A lo que se vive
y cómo pensar justo en esta geografía tan compleja del país. Bueno, una de las principales cosas es la diferencia de recursos entre diferentes sitios y qué tanto impacta la movilidad a esos recursos. Porque si pensamos en el número de personas en movilidad en México comparadas con la población de México, pues es un porcentaje bajísimo y entonces los recursos que se necesitan para atenderlo en realidad son realmente muy pocos en comparación con atender a la población mexicana en su conjunto, ¿no? Pero hay sitios de concentración de migrantes donde sí pueden haber un momento de presión sobre los recursos. Y en el área de salud, por ejemplo, si tenemos algunas localidades, por ejemplo, en la frontera sur, pensemos Palenque, pensemos Tenosique, que son ciudades relativamente pequeñas con números muy grandes de migrantes llegando ahí, Tapachula, ¿no? Tijuana, Ciudad Juárez son ciudades más grandes, tienen un poquito más de capacidad de contención. Entonces, se requiere también considerar cómo se le asignan recursos a las áreas de salud, tanto de salud pública como de atención personal, que sean flexibles, considerando las variaciones en la población que tienen que atender. Entonces, tengo hace poco hice una entrevista donde era clarísimo, me decían en un centro de salud, bueno, es que tenemos las vacunas planeadas para la población que tenemos aquí normalmente, y de repente nos llegan 5,000 migrantes. Entonces, ¿cómo vamos a vacunar a 5,000 migrantes con las vacunas que teníamos para la población? Ese tipo de situaciones también tienen que estar consideradas en la política. Y empecemos a cerrar, pensemos, tratando de ser optimistas, tratamos de pensar también en buenas prácticas. Y las ventanillas de salud en Estados Unidos se han mencionado muchas veces como este logro para poder brindar servicios de salud a las personas mexicanas con estatus irregular, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de acciones o programas podríamos pensar en nuestro país, pensando también en que queremos movernos en cuestiones más positivas, más optimistas, que puedan facilitar y que puedan realmente promover la inclusión de las personas migrantes en el sistema de salud mexicano? Claro, yo creo que las ventanillas de salud son un éxito, pero son un éxito justamente porque funcionan en el contexto del sistema de salud de Estados Unidos, que es un sistema de los más excluyentes y difíciles del mundo, y entonces son una manera de facilitar el acceso a un sistema de salud a las personas migrantes, tanto mexicanas como no mexicanas, porque atienden a muchas otras nacionalidades, ¿no? Yo creo que en el contexto mexicano, dado que nuestra legislación indica que toda persona en el territorio mexicano que no tenga seguridad social tiene derecho a ser atendida por los servicios de IMSS Bienestar, eh, debe ser diferente el enfoque. O sea, más que crear un sistema paralelo de alguna manera, lo que hay que hacer es facilitar la inclusión en el sistema ya existente. Y en ese sentido, algo parecido a las ventanillas de salud podría ser un tema de facilitación o facilitadores culturales, de navegadores de personas migrantes que les ayuden simplemente a entender un poquito mejor el sistema y a integrarse a ese sistema. Pero es eso, es más bien la inclusión en lo que ya existe, lo que hace falta. Me encanta que quizás podemos empezar a dejarlo ahí, a cerrar la idea de que lo que tú dices, facilitadores culturales de lenguaje, digamos, creo que todos necesitaríamos aprender a navegar el sistema de salud mexicano. Muchas veces incluso no queda claro, ¿no? Y como tú dices, ha habido cambios en el sistema de salud, ahora es bienestar, digamos, en su momento, hace unos años discutíamos la pérdida del seguro popular y de lo que implicaba esto para el acceso, ¿no? Y entonces quizás no podemos quedarnos en esa idea de que necesitamos facilitar el navegar en el sistema para todos, pero que las personas migrantes, por muchas veces esta condición migratoria, por haber nacido en otro país, van a tener necesidades de traducción, necesidades incluso, digamos, de lenguaje, pero también necesidades muy particulares. Y me encanta pensar, no sé qué te parece terminar con esta idea, Yetza, de que en realidad, dado que el sistema de salud mexicano en papel es bastante abierto, bastante inclusivo, necesitaríamos en realidad únicamente tratar de exigir que siga siendo inclusivo y que no se creen estas barreras de exclusión de manera implícita tampoco, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, hay que primero identificar y reconocer esas barreras, porque me parece que ese es un problema dentro de la política pública de salud en México, que no se reconocen las barreras, se asume que como ya está la ley abierta, inclusiva, entonces ya va a funcionar. Entonces hay que identificar esas barreras y hay que atenderlas. Con un diálogo muy estrecho, diría yo, de las personas expertas en los temas de las condiciones de las personas en movilidad, ¿no? Porque también, digamos, sin ese trabajo colaborativo quizás no se va a dar este cambio en la política. Totalmente. Es un gusto poder platicar el día de hoy con Yetza Bojorquez. Un saludo.